Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy tenemos una colaboración muy importante entre dos canales de YouTube, páginas de Facebook oficiales, en fin, personalidades. ¿Quiénes son esas dos personalidades, estos dos personajes? Es Misak Becerra y Mistli Aro, su servidor. Comenzaremos esta meta de análisis sobre lo que respecta a las elecciones del 2021, estas últimas que han transcurrido y que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Tomaré la libertad de presentar a mi amigo Misak Becerra. Él estudió filosofía, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, por sus siglas UDG, del 2006 al 2010. Él es militante fundador de Morena del 2013 y que hasta la fecha sigue participando arduamente aquí en el partido en Jalisco. Además, Misak Becerra es titular de la Unidad de Transparencia de Morena Jalisco desde 2016 hasta la fecha. Muchas gracias, Miskin. También me voy a tomar la oportunidad de dar una breve introducción a lo que sería el perfil de Mistli Aro. Es un estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Benemérita Universidad de Guadalajara. Fue moderador en la creación de la Ley General de Juventudes en el foro Jóvenes, Cámara y Acción. Asimismo, participó como miembro fundador del colectivo Juventudes Morena Jalisco. También es exmilitante de Juventud Comunista de México y miembro de la Red de Jóvenes y Universitarios del Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, en adelante nos tomaremos unos 5 minutitos para entrar en materia de lo que sería la explicación de un escenario político federal de los diputados. Entonces, vamos a darle ahorita la palabra a Mistli para que nos platique un poquito más de este escenario político de diputaciones federales y gobernaturas. Muchísimas gracias, Misak. Como bien lo dijiste, más o menos daré un panorama para más o menos entender qué es lo que pasó en las elecciones del 2021. Es importante recordar que solamente daré cifras para entender qué es lo que pasó. También un punto importante es que aunque ya parezca que ya las cosas están decididas, hay pequeños detallitos que todavía están en proceso y que los datos que voy a dar no son al 100%. Siempre hay cosas que pueden cambiar a última hora. 2006 me permitiré hablar porque son 5 minutos y no quiero tardarme mucho. Importante observar que en esta transición del gobierno priista al gobierno panista en el 2000, el PAN tomó un poder pues que nunca había tenido. En el 2006, cuando entra Felipe Calderón, el PRI de nuevo intenta tomar un poco en el poder, pero algo curioso es que vemos el mapa electoral y lo que respecta al centro del país es gobierno de oposición, PAN y PRD. PRD en ese entonces, cuando verdaderamente sí era de oposición, cuando Andrés Manuel lideraba este partido, cuando él fue candidato, cuando le roban la elección. Y el Partido Acción Nacional, que en ese entonces y desde siempre se dijo oposición del PRI, pero como bien sabemos ahorita, pues no lo es. Vemos cómo es que la mayor parte en el 2006 del territorio nacional es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y lo que más o menos yo calculo, porque no tengo bien el dato, son como alrededor de 11 gobernaturas entre el PRD y el PAN. Hay que recordar también que pues el PRD prácticamente está desaparecido, como con unas 5 o 6 gobernaturas, si mal no estoy. Y después, 2017, hago del Ejecutivo, el presidente haya cambiado el partido político de Felipe Calderón PAN a Enrique Peña Nieto PRI, la condición de las gobernaturas en el país cambia drásticamente en el sentido de que el PAN en realidad no está tan desfavorecido como estaba en el 2006, es decir, se puede decir incluso que tenía más gobernaturas el PAN en el transcurso de tiempo que estuvo gobernando Enrique Peña Nieto que cuando estuvo gobernando Felipe Calderón. Tengo el dato aquí que son, mientras el PRI tenía 14 gobernaturas, el PAN tenía 11, el PRD tenía 5, el Partido Verde 1, en el 2007 estamos hablando, y en Nuevo León estaba, y hasta actualmente ahorita, un candidato independiente que es el Bronco, Jaime Rodríguez, si mal no estoy. Llega la coalición Juntos Haremos Historia, llega Andrés Manuel a la presidencia en el 2018, y perdónenme si nada más soy yo la persona que lo pensó en algún momento, pero cuando llega Andrés Manuel a la presidencia, se gana la capital del estado, pensamos, ya la hicimos, pensamos que todo el país se pintó de guinda, y pensamos que pues, los gobernadores que quedaron como panistas o como oposición son la minoría y que solamente son unas personas que podemos estar haciendo el guande, pero que no tienen poder. Pero que en realidad en los números podemos encontrar que en el 2018
ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero en el territorio nacional no nos fue tan bien como debería de haber sido. En el 2018 tuvimos nada más y nada menos que 5 estados gobernados por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y el Partido Encuentro Social, en ese entonces, el PES. Mientras que en el 2018 el Partido Acción Nacional tuvo, desde lo que respecta a Calderón a lo que es ahorita con Andrés Manuel, tuvo más poder que nunca en cuestión de territorio, que el Partido Acción Nacional hizo puede ser patadas de ahogado para no desaparecer o porque se había atacado por esta nueva coalición que entró en el 2018, que es Juntos Haremos Historia. Hizo algo que nunca había hecho antes, una coalición con 2 partidos progresistas, entre comillas, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esta coalición, aunque pareciera en su momento una total locura y una total incoherencia, hizo lograr a esa coalición de PRD, MC y PAN 3 gubernaturas, al PAN por sí solo 8 gubernaturas y a MC una gobernatura. Si la sumamos son 9, son 12 gubernaturas entre esta coalición, y además le sumamos que el PRI también tenía algunas gubernaturas, y el Partido Independiente, que todavía seguía hasta la fecha, que es el Bronco, ¿no? Después del 2018, en el transcurso del 2021, es importante observar cómo es que en el 2020 se fortalece un poco más, que la coalición Juntos Haremos Historia, borran al PES, suman al Verde en Tabasco, y en lo que corresponde a Baja California, se convierte en 7 gobernaturas, de 5 a 7 gobernaturas, este tema de Juntos Haremos Historia. Para más golpeteo, Coahuila e Hidalgo son tomados por el PRI. Un golpe que ahorita no me tomaré el tiempo de abordar mucho, pero que para Morena fue muy preocupante. Llega nuevo presidente, llega mucha preocupación entre la militancia de que cómo es posible que ganáramos el Congreso, de que llegara Andrés Manuel, de que pensamos que la gente de verdad quiere un cambio, de que pensamos que la gente quiere verdaderamente nuevos políticos, y gana en 2 estados el PRI, de nuevo. Y no el PAN, no el Movimiento Ciudadano, que se dicen progresistas, no el PAN, que es la segunda fuerza, el PRI, el partido con menos diputados en el Congreso, el partido más quemado, pero que gana de nuevo en 2 estados. Es algo verdaderamente preocupante para la militancia, y se reorganiza todo el partido. Eso es lo que parece. Llega el 2021 y verdaderamente yo aquí quiero recalcar que se ganó. Se ganó federalmente en cuestión de gobernaturas y en cuestión de diputaciones. Se hizo verdaderamente un cambio, y por primera vez, ahora sí somos una primera fuerza. Decíamos ser una primera fuerza en cuestiones de que podíamos legislar y de que tenemos el presidente, pero ahora verdaderamente tenemos control territorial, y eso es muy importante. El PRI ahora sí ya es borrado de la lista. Morena, de 15 gobernaturas que estuvieron en juego, gana 11. Y si le sumamos la del Partido Verde, que fue en San Luis Potosí, si mal no estoy, que fue coalición del Partido Verde y del PT, fueron 12 de 15. El PAN, el PRI, el PRD hacen de nuevo otra cosa, otra patada de ahogado, pero que ahora lo dejaremos como que, yo no sé todavía, no estoy preparado para un análisis de si funcionó o no su alianza. ¿Sobrevivió su registro? Por lo menos, por ejemplo, del PRD. Tuvieron en la Cámara una representación, pero no les fue tan bien como en el 2018. Además de que hicieron ver, evidenciaron lo que verdaderamente quiere decir el PRIAN. Cuando por tanto tiempo nos dijeron chairos, locos, que éramos conspiranoicos por decir que el PRIAN existía, pues no, se hizo realidad. Se hizo públicamente una coalición llamada Vamos por México, o Todos por México. Va por México, Va por México se llama la coalición. PAN, PRI, PRD, y se asumen también a Movimiento Ciudadano, aunque ellos siguen otra agenda política. Y también quiero recalcar mucho eso, que Movimiento Ciudadano tiene sumido a Jalisco, no sigue totalmente las directrices de los empresarios de Va por México al 100. Incluso podemos ver en el 2018 llega Marco Cortés y les dice tibios a las personas del Movimiento Ciudadano. Mencionan que tienen que estar a favor o en contra del presidente, no medias. Mencionan unas tablitas en las que el Movimiento Ciudadano aprobó 80% de las propuestas de Morena, y después del 2021, al dar los resultados en los que
el PAN se queda con 2 gobernaturas y Morena 11 y Movimiento Ciudadano 1 y el Verde otra. Llega Ricardo Anaya y dice, nosotros ganamos porque podemos hacer un contrapeso 50-50 porque nosotros también somos PRI, somos PAN, somos PRD y somos Movimiento Ciudadano. Mientras que la coalición de ellos está sumando, no llegó a la mayoría absoluta, nosotros sí podemos contemplar que ganamos porque hicimos contrapeso, porque no dejamos avanzar a la dictadura, mientras que en realidad ellos no fue que plantearon cuando hicieron esta coalición. Bien, planteó en esa coalición fue hacer una mayoría, fue verdaderamente imponerse ante la mayoría simple que tenía Morena, porque nunca llegó a una mayoría absoluta, se acercó pero nunca llegó y no lo lograron. No lo lograron porque Morena, el puro partido no logró la mayoría simple, pero lo logró con la coalición PT y Verde y la sobrepasó un poco la mayoría simple. Además de que hay que recordar que toda la cuestión en San Lázaro es cuestión de cabildeo, es cuestión de tener propuestas, es cuestión de hablar con los demás partidos políticos y llegar a un consenso. Eso no quiere decir que vamos a vendernos al PRI, no quiere decir que va a volver a haber moches, pero sí quiere decir que debe de haber consensos con otros partidos políticos y que se puede llegar a una mayoría como siempre lo ha existido, porque hay que recordar que aunque tengamos la mayoría en San Lázaro, no la tenemos al 100 en la Cámara de Senadores. Entonces debe de haber un equilibrio. Morena ganó de tener 7 gobernaturas, que la verdad no soy muy bueno en matemáticas, no sé cuál es el porcentaje de eso de 32, a tener 17 de 32, más de la mitad del país. Ya para mí eso ya es decir que ganó territorialmente hablando. El PAN publica que ellos ganaron porque de gobernar a una cantidad de millones, ellos ya pasaron a gobernar a más cantidad de millones. Y le suman como 2-3 millones. Bueno, pues Morena de pasar de 35.5 millones de estos 7 estados, sumando también a Puebla y a Baja California, ya contando estos 18 estados, también contando San Luis Potosí, ya estamos gobernando a 61.3 millones, que es casi el 50% de la población. Y eso no quiere decir, porque después van a estar diciendo los de Frena que ellos son el 50% de la población y que representan a la mitad del país. Esto no quiere decir que la mitad de la población esté presidida por el PRI, PAN y PRD. ¿Por qué? Porque hay que recordar, de nuevo, yo sí quiero hacer hincapié en que Movimiento Ciudadano está gobernando 2 estados altamente poblados y que no representan los ideales al 100 de los intereses de Claudio X González y de su alianza. Esto no quiere decir que Movimiento Ciudadano y Morena sean lo mismo, para nada, son totalmente diferentes. Aquí en Jalisco ha sido una rivalidad tremenda y que Misac Becerra nos va a hablar mucho más de eso. Pero bueno, Morena ganó en gobernaturas, Morena ganó en cantidad de personas gobernadas y Morena ganó en el Congreso, cerca de 40% el puro partido Morena en el Congreso. Con la coalición PT y Verde se alcanza alrededor del 56, 60 más o menos, son 279 diputados federales. En la coalición Juntos Haremos Historia, 23 de MC y 198 del PRI-PAN-PRD. Hoy en la tarde, a eso de las 6 de la tarde, anunciaron que Margarita Zavala había tenido en algunas casillas el 99% de la aprobación, histórico. Y no solamente ella, sino Cuadri. ¿Y cómo es posible que en un estado tan progresista, y no es por ser perdónenme la expresión de verdad, pero no es por ser chilangocéntricos, pero la verdad es que la capital es un ejemplo histórico de México de progresismo, de la lucha de las izquierdas? ¿Y cómo es posible que estas personas voten por Cuadri? Voten por una persona abiertamente racista, xenófoba, que presenta toda la corrupción de Felipe Calderón. Vamos, Misa. Vale, muchas gracias, Mesli. Sobre el contexto actual que tenemos en Jalisco, pues contrasta bastante con el nivel federal, ya que mientras pues en el nivel federal avanzamos muchísimo en cuestión de Morena, en cuestión de congresos, en Jalisco se puede decir que ha habido un retroceso constante de la izquierda, ¿no? Con la llegada, por ejemplo, de Alfaro en 2018, ellos obtuvieron la planadora naranja, o la ola naranja, como le llamaron en su momento, y hasta iniciaron un proyecto paralelo, ¿no?, de la Cuarta Transformación, el llamado Refundación de Jalisco. Igual han pasado 3 años, de refundación no ha habido nada, pero pues la mayoría en 2021 pues ha habido un refrendo, ¿no?, de confianza hacia su partido.
Es interesante que Movimiento Ciudadano, a pesar de tener esta gran cantidad de diputados, no fueron capaces de llevar a cabo grandes modificaciones legislativas, pero sí lograron hacer grandes préstamos millonarios, 5.000 millones, luego un segundo de 5.000 millones también por la pandemia. Entonces han sido cantidades estratosféricas de dinero que se han empezado y niveles de corrupción altísimos, como por ejemplo el fenómeno de a toda máquina. Todo esto pues debido a que pues se le entregó pues todo el poder al Congreso, al Faro y al Movimiento Ciudadano, y que pues actualmente pues no nos recuperamos de ese golpe, ¿no? Al final nosotros entramos con 8 plurinominales en 2018 y fuimos perdiendo porque se fueron pasando pues al otro bando, ¿no? Se pasaron 2 a Movimiento Ciudadano, recientemente se pasó una más, pero nosotros adquirimos también transferencias del Partido del Trabajo y también por ahí de otro partido político, ¿no? Entonces, lo interesante está en que ahora, en esta nueva división, digo, todavía no terminan de repartirse las plurinominales, pero es interesante ver que ya obtuvimos 3 diputaciones locales y que posiblemente nos tocan 8 plurinominales. Entonces, posiblemente terminemos con 11 o 12 diputados en el Congreso. Eso ya dependerá de los cálculos finales, pero sí sigue estando lejano a ese número de 16 diputaciones que acaban de obtener en este año, ¿no? El Movimiento Ciudadano. Finalmente ellos se harán alianza con el PAN, que obtuvieron una diputación, me parece, muy poco. Pero al final los plurinominales son los que le van a ayudar muchísimo, ¿no? Porque pues, al final se reparten 18. Entonces, ahí a eso le agregamos el tema de los municipios. En 2018, Morena obtuvo 10 municipios, de los cuales posiblemente nada más vamos a conservar uno o a lo mucho dos, ¿no? Eso en el sentido de que renovamos y obtuvimos 15 municipalidades más, repetimos la barca, pero pues el problema está en que de las 10 que obtuvimos en la vez anterior, no pudimos refrendar en esta ocasión. Entonces, de esas 10, en teoría se perdieron 9, pero se obtuvieron en beneficio otras 15 distintas, pero son por algunas cabeceras, por ejemplo, puede ser Puerto Vallarta, lo que sería también, bueno, Zapotlán no es, quedó para el PT, al final era nuestro candidato, pero pues se decidió ir por otro rumbo. Y lo interesante está en que pues, en este contexto terminamos todavía débiles, o sea, sí hubo un crecimiento, nosotros esperábamos muchísimo más, esperábamos ganar alguna zona metropolitana, buscábamos algún municipio importante, digo, al final Tonalá sí es importante, ¿no? Pero pues el nivel de gente que maneja comparado con Zapopan, comparado con Guadalajara, comparado con un Tlaquepaque o Tlajomulco, pues digamos que es de los últimos de la zona metropolitana en nivel de población, pero pues al final sí nos hace un gran beneficio, ¿no? Detalle extra, el de Zapotlanejo. Perdimos por 6 votos. Hay una cuestión ahí interesante que igual se va a discutir en los tribunales, cuestiones que se van a seguir discutiendo obviamente en otras instancias, pero sí es de remarcar que 6 votos que pudieron haber tal vez hecho la diferencia de irnos a tribunales o no, pues sí está interesante, ¿no? Entonces eso sí nos deja con un contexto muy proclive a un análisis ya político de por qué perdimos, por qué ganamos, pero por eso nos platicará un poquito más la introducción, Mistli, ¿no? Adelante, Mistli. En la primera etapa nos detuvimos un poco con nuestras atribuciones partidarias, con nuestros sentimientos, por así decirlo. Y en esa segunda etapa vamos a hablar un poco de tal cual 2 preguntas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Dónde estuvieron las fallas? ¿Dónde estuvieron los errores? En la primera etapa, bien lo dije, no íbamos a mencionar tanto este tipo de cosas, solamente íbamos a dar datos para dar un panorama, para ahora sí ya en base a eso, ahora sí hablar de qué pudo haber sido mejor, qué pudo haber sido peor. Perfecto. Hubo una situación muy interesante con respecto a quién perdió y quién ganó. Me parece que teníamos todo para ganar, teníamos todo lo necesario, teníamos partido, teníamos financiamiento, teníamos estructura, teníamos el personal, la gente, las capacidades. Considero que en muchos municipios se contaba con todo el equipo, se contaba con todo el trabajo, pero desde que iniciaron lo que serían los registros de candidatos a municipios o los registros a candidatos a diputados, pues sí hubo un problema gestionado desde el centro, ¿no? Desde el Comité Ejecutivo Nacional. Al principio, al cancelar básicamente la opción de tener precampañas, entonces básicamente ahí pues fue un mes entero estando como en ascuas para saber si se iban a llevar a cabo los procesos de precandidatos, si sí o si no. Al final nos comió el tiempo.
Entonces no pudimos tener esa gran oportunidad de generar precandidatos y que se conociera a la sociedad en general. Entonces, con ese gran daño, o pues con ese gran hándicap que ya llegamos a la campaña, era quiénes van a ser nuestros candidatos. Al final, tal vez unas horas antes de que el mismo candidato se enterara, pues se recibió la llamada de que pues ahora eran los candidatos, ¿no? Entonces, así a bote pronto, tuvieron que ir a pasar a registrarse y desde ahí empezaron los problemas, ¿no? Poco tiempo de organización, poco tiempo para registrar los papeles, poco tiempo para registrarse en el sistema, se los fueron comiendo los tiempos y al final pues nosotros registramos al final del día 125 planillas municipales, pero pues no contaban con todas las características, entonces empezaron a caer una por una. Fueron alrededor de 27 planillas que rechazó el IEPC y pues fue interesante ver cómo por medio de las astucias de nuestros abogados anteriores, pues logramos recuperar la gran mayoría, ¿no? Al final, pues nada más quedaron 8 sin registrarse, ya que no se contó con toda la papelería, no se contó con todas las firmas o no se contó con todos los formatos. Lo mejor hubiera tenido el carro completo, ¿no? Poder competir en todos los municipios y eso pues apoyaría muchísimo a la hora de recaudar votos, ¿no? Pero pues ahí empezaron los daños y pues se empezó a circular cada vez menos y menos, ¿no? Al final del día hubo otras 2 candidaturas más que se tuvieron que bajar por violencia, pues violencia, no digamos violencia política contra las mujeres, pero sí una violencia referida a lo que sería el narcotráfico, referida a cabecillas, que pues hubo amenazas de por medio y pues tuvieron que renunciar, ¿no? Aquí también lo interesante procedió en que ya en campaña, estando en la plenitud de la campaña, pues hubo una desorganización muy fuerte por parte de los candidatos, ¿no? No hubo una comunicación adecuada entre sus regidores, no hubo una comunicación adecuada entre sus suplentes. Entonces al final cada quien terminaba trabajando por su lado en pequeños grupos de trabajo muy nucleares, muy segregados, ¿no? Se podría decir que hasta cierto punto individualista. Entonces ahí hay también como un punto negativo en esa forma de organizarse, de que si bien vamos a recorrer las calles, si bien vamos a tocar puerta por puerta, también lo importante es que se acercaran a la gente y se invitara a la militancia o se invitara a los fundadores a participar de manera activa, ¿no? Algo que no vimos, algo que se vio muy de lejos y finalmente creo que la estocada final, la baja participación en lo que serían los representantes de casilla y los representantes generales llevó a una avalancha de desconcierto, ya que muchas personas que estaban con las ganas de participar o de estar presentes, pues no se les llamó. Y pues de repente dices, pues no le llamé tal vez a un RC, pues no va a ser la gran diferencia. Pero pues ese RC tiene familia, tiene hermanos, tiene padres, tiene hijos que pudieron haber votado. Y tal vez por el mismo descontento, pues así lo expresaban, ¿no? Pues no voto. Y le pido a mi familia que no vote porque pues no nos están tomando en cuenta, ¿no? Entonces creo que eso fue la última estocada para terminar en una situación que posiblemente nos decante a pensar en que pues se robaron al final en las urnas muchos votos. ¿Por qué? Porque no había nadie para defenderlos. ¿Por qué? Porque en 2018, contrastado, sí había más gente defendiendo votos, había apertura de paquetes que fueron plenamente identificados y en esta ocasión pues ni siquiera teníamos esas bases, ¿no? Entonces considero que pudimos haber ganado muchísimo más y que lo poco que se obtuvo pues tiene más que ver con una vinculación al trabajo que ya se tenía. Adelante, Mestre, se hago el uso de la voz. En el sentido de un voto de castigo de la ciudadanía a Morena Jalisco. Es muy importante ver, ahora sí que ojalá que no me muera la lengua al citar a Lemus, pero Lemus mencionaba algo a los últimos días de su campaña, que el Movimiento Ciudadano iba a ganar presidencias municipales, iba a gobernar las diputaciones locales, pero no iba a gobernar las diputaciones federales. Y por este mismo tema de lo que yo le mencionaba, de que MC no va con la misma directriz, y menos MC Jalisco, que ya es muy diferente a MC de allá de Samuelito, ¿no? En el sentido de que hubo un voto aquí en Jalisco, un estado muy conservador, en contra de Morena. No se veía tal cual como decían los comerciales, vota por cualquier partido que no sea Morena. No se veía un voto consciente, no se veía un voto inteligente, se veía un voto con el estómago en contra de los candidatos de Morena y sus aliados. Y ese voto de castigo se diferenció en las diputaciones federales. La gente de derecha vio que en Jalisco MC es el fuerte.
pero en las diputaciones federales se dividió el voto. Entonces el PRI, PAN, PRD y MC ahí se dividió, y incluso, ahí no tengo el dato exacto, pero creo que Movimiento Ciudadano, perdón, el PRI, PAN, PRD y Morena estuvo empatado en la cantidad de diputaciones federales que va a tener, y Movimiento Ciudadano creo que le gana como por 2, algo por el estilo. Ahí fue un poco más parejo, en contraste con la situación local, en donde las diputaciones locales se las llevó todas Movimiento Ciudadano. Eh, Esto lo menciono porque es evidente, y cualquier persona de Morena, Jalisco, no puede decir que no, en que hubo un voto diferenciado de los ciudadanos, en el que votaron por los diputados federales de Morena, pero no votaron por los presidentes municipales, los diputados locales. Y como bien dijo Misak, esto tiene muchísimos factores. Yo había escuchado compañeros decir que la gente vio imposiciones y que entonces simplemente no se identificaban con el candidato y no votaron por él. Yo esto lo atribuiría a algunos personajes que hayan estado involucrados en temas de corrupción o temas muy visuales, pero en cuestión de otros candidatos que verdaderamente no eran visibles, como es el caso, yo lo veo en el caso de Zapopan, en el sentido de que el candidato de Zapopan venía de otro municipio, en Zapopan nadie lo conocía, pero que sí se vio de nuevo ese voto diferenciado. Sí hubo más votos en la Diputación Federal que o sea, contrastando en la cantidad de los distritos que abarca el municipio de Zapopan, al diputado federal con la diputada local y con el presidente municipal. Entonces mi teoría, ahora sí que esto no es ley ni nada, es que todos esos presidentes municipales, impuestos o no es que la gente sea verdaderamente consciente de que hayan sido impuestos, sino que el hecho de que hayan sido impuestos sí tuvo un resultado a la hora de los votos. ¿En qué sentido? De las elecciones. Número 1, la militancia de base, la militancia que trabaja, la militancia que verdaderamente pues lo hace de corazón, se fue a apoyar a los candidatos que más pues les hacía simpatía, ¿no? Pues no voy a decir no, pues pero sí había ciertos candidatos que tenían más estructura de las bases de la militancia. Entonces a todos estos candidatos que fueron impuestos de manera externa, o ahora sí que porque no hay una estructura real en Morena, Jalisco, solamente les quedó el hacer una estructura de lo que tenían. Y pues esto pues podría ser negativo, pero pues así que no los culpo. Si nadie los apoya, pues tenían que hacer una estructura con lo que tenían. Y lo que tenían en el caso de los candidatos que son que tienen dinero, pues era agarrar a sus empleados y ponerlos a trabajar en la campaña. Y es lo que se vio en muchos lados. Y en otros lados simplemente a sus equipos de trabajo que los seguían, que muchos venían por ejemplo de otros partidos políticos, y que en algunos casos los que venían de otros partidos políticos incluso ganaron porque la gente los veía en la calle, por lo menos tenían estructura. Pero los que eran situación de que agarraban a sus empleados y los ponían a trabajar en campaña, son gente que no tiene experiencia, son gente que verdaderamente no salía a las calles, entonces la gente no los veía. Entonces el voto que tuvo Morena en esos distritos, que por ejemplo en Zapopan 50,000 votos, fueron voto duro, fueron voto de gente que iba con la mano en los ojos a votar por Morena porque están de acuerdo con el proyecto, pero no vieron al candidato. Esto en contraste con candidatos que sí eran de la militancia, que sí recorrieron las calles. Los candidatos que perdieron, yo se lo atribuyo totalmente a que no estuvieron en la calle el suficiente tiempo. Número 2 fue eso, y número 3, fraude. Fue todo junto, no podemos atribuir todo a una sola cosa, los problemas no son blanco y negro, y el fraude es evidente. Distritos electorales, tanto federales como locales, los que se han puesto a revisar actas, han resultado de que son 600, 700 votos que no fueron contabilizados, votos que cuentan y cuentan mucho, votos que a la hora de, por ejemplo, las plurinominales cuentan, votos que incluso pueden cambiar, como lo dije, hubo creo que 2 diputados del PAN que ya no ganaron en otros estados, entonces es importante este fraude que hubo. Otro tema también es que en otros estados, por ejemplo en Guerrero, la Guardia Nacional estaba persiguiendo a todo lo que veían relacionado al fraude. Hay videos en Facebook, hay personas que a mí personalmente me han comentado que la Guardia Nacional hizo su trabajo al 100%, de que en esos estados estaban agarrándolos. Y a mí aquí en Jalisco no me tocó verlos, pero lo que sí me tocó ver fue que en 2 casillas a las que yo fui a votar, en el sentido de que voté 2 veces, sino que en sentido de que yo voté en una casilla y acompañé a mi papá a votar en otra, vi en esas 2 fraude.
Vi personas acarreando gente prácticamente enfrente, personas con listas en la calle, sentadas en la banqueta, y no creo que estas listas hayan sido para pedir regalos al Niñito Dios en junio, sino que pues es acarreo. Me tocó ver una camioneta rodeada de personas, con sobres en las manos. Me imagino que era dinero. Me tocó ver también esta situación de personas que por miedo a perder su trabajo en el ayuntamiento o en sus trabajos de empresas particulares, los obligaron a votar por un partido en turno, aquí Movimiento Ciudadano. Hubo un fraude inmenso. Esa es la razón 3. Otra razón es la que bien mencionaba Amistad. No hubo estructura de defensa del voto. Lo MC y los demás hicieron lo que quisieron con los votos. Igual que en la Ciudad de México, este tema de que Margarita superó el 99% de los votos en algunas casillas, no es posible que estén esas cifras. Y bueno, ya esas serían las razones que yo daría. Y ya para cerrar, de nuevo, va a abarque más de 5 minutos. Brevemente, aquí le echamos la culpa a Lomelí, aquí le echamos la culpa a Mario, aquí le echamos la culpa a Yedgol, aquí le echamos la culpa a Uribe, aquí le echamos la culpa a todos. En la Ciudad de México le echan la culpa a Chaimón, en la Ciudad de México le echan la culpa a Monreal. Le podemos echar la culpa a toda la gente, a todos los dirigentes, pero al final, si no hacemos estructura la misma militancia, pues después no vamos a vivir, y verdaderamente que en el 2024 nos va a ir muy mal si seguimos con este tipo de problemas. Nos fue muy bien en esas elecciones, nos fue genial, pero nos pudo haber ido el doble de bien. El Nuevo León la teníamos ganada, iba nuestra candidata arriba y pues perdió. Clara Luz. El tema de Guerrero fue muy sonado, ganó su hija, pero pues son cosas que queman el partido, son cosas que sí duelen, y pues al final debemos de verdaderamente hacer un cambio de raíz tanto en el partido como en la conciencia de la militancia. Y nada, verdaderamente estoy feliz de que se haya hecho un cambio, de que Morena verdaderamente haya arrasado en muchos aspectos. Incluso aquí en Jalisco hubo una gran diferencia del 2018 al 2021, pero nos pudo haber ido mejor, nos pudo haber ido genial. Aquí en Jalisco pudimos haber arrasado también. Y en Tamaulipas, es importante mencionar que en Tamaulipas el Congreso lo ganó Morena y ahí es cabeza de vaca. Estoy seguro que lo van a sacar en el siguiente año, y si no, que Misak se cambie el nombre. Y, no, pues yo digo que sí, pues, en ese sentido. Y pues nada, yo daré las gracias por esta colaboración con Misak, que es un viejo amigo ya de algunos años, una persona muy capaz y que pues de alguna forma pues estos ejercicios sirven, ¿no? Para ver, autocriticarnos y ver en qué podríamos mejorar. Tú, Misak, ¿qué quisieras decir para finalizar este video? Y 5 largos minutos de participación. Muchas gracias, Misty. A mí me parece muy interesante pues el análisis político. Creo que la reflexión es algo que le hace falta muchísimo al interior del partido. Aceptar nuestras derrotas, aceptar nuestros problemas, aceptar nuestros errores. Al final tenemos que aceptar todas las condiciones que hicimos mal al interior. Para afuera nada. Al interior del partido tenemos que discutir, al interior de los militantes tenemos que platicarlo, al interior del comité, pero para afuera siempre hay que evitar como ese tema, porque siempre es un tema político que puede ser juzgado y puede ser tomado de golpeteo político del exterior hacia el interior. Entonces sí, o sea, hay que mostrarnos fuertes, no desistir en nuestro intento por la búsqueda del poder, pero sí darnos nuestro tiempo y nuestro espacio para esta reflexión interna, ¿no? Pues invitarte, Mistry, a que sigamos participando en la continuación del partido, en lo que será la creación de las nuevas renovaciones de los comités ejecutivos, estatales, municipales, nacionales, que se vienen, ¿no? Y que tal vez ahí es donde tenemos que implantar la nueva ruta y donde podemos hacer ya un trabajo ya no solo de reflexión, sino de acción. Está silenciado. Pero por ejemplo el tema del PAN y del PRI, en el que también están echando culpas para todos lados y se ve que quieren destituir a ambos presidentes para, pues así que por ambiciones personales, y eso no está bien. O sea, por ejemplo en el PAN vemos que sale Marco Cortés y Ricardo Anaya diciendo que ganaron, y
y Madero diciendo que es un autoengaño, ¿no? O en el PRI, toda la militancia del PRI diciendo que Alito Moreno no sirvió, que perdió todo, y Alito Moreno publicando, ganamos, en su portada de Twitter, ¿no? Entonces, hay que tener una gran diferencia. Así que, como dice el presidente, no somos iguales. Y si vamos a hacer autocrítica con nuestro organismo, con Morena, debe de ser en razón de verdaderamente ayudar a la gente, de verdaderamente hacer un partido democrático y no solamente para quítate tú porque voy yo, porque pues eso pues no va a ser iguales a los demás, ¿no? No se trata de eso.